Dios me le bendiga a toda esa gente linda, bella y preciosa. Y Dios les bendiga grandemente en esta hora. Pues le doy gracias a Dios por el privilegio que me da de llevar esta palabra, de compartir esta palabra. Y le pido al Señor de que sea el Espíritu Santo conmigo para poderles compartir la palabra y que el Espíritu Santo les lleve la palabra a la mente y al corazón, que sea Él trabajando en cada una de aquellas personas que van a escuchar el mensaje. Bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Gente, sin Dios no podemos caminar. Sin Dios no somos nada en este mundo y venimos a ser como la hoja seca que el viento la arrastra hasta que la desbarata. Bendito sea nuestro Dios. Así es de que en esta hora les traigo esta compartiendo, ¿verdad? Compartiendo el mensaje de Dios, ¿ya? Porque es deber de cada persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón. Y es nuestro deber, ya que el Señor dice, por gracia, ¿verdad? De gracia recibiste, pues entonces tenemos que dar de esa misma gracia, de esa misma porción que nosotros hemos recibido. Nosotros tenemos que llevarle a la gente para que también la gente sean sus ojos abiertos y sus oídos y su corazón y todo su ser. ¿Ves? Así es de que la palabra de Dios nos enseña, gente, en Mateo 28, 20, dice, bueno, desde el 19, dice la palabra de Dios, y por todo el mundo. Y hacer, dice, discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, dice, que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí dice, yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendito y alabado sea nuestro Dios cuando enseñamos y guardamos la palabra, el mandato de Dios. Entonces dice de que Él va a estar con nosotros. ¿Ves? ¿Por qué va a estar con nosotros? Porque le estamos honrando, gente. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando compartimos ese alimento espiritual, entonces estamos honrando a nuestro Padre Celestial, estamos honrando a su Hijo y al Espíritu Santo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. La palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad? En esta hora quiero compartir con ustedes y decirles de que como tema de esta hora se llama el abogado, ¿verdad? El abogado. ¿Ves? Entonces, para decirle, gente, de que tenemos un abogado que nos defiende, que tenemos alguien que está intercediendo por nosotros, ¿ves? Y quiero decirle, gente, antes de todo, en el Salmo 119, 105, dice la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así es que la palabra, gente, es el foco. ¿Ves? La palabra ella misma se alumbra. La palabra es luz. Y por lo tanto, ¿verdad? La palabra es brillo, ¿ves? Entonces, la palabra ella misma se enseña, ¿ves? Entonces, no tenemos que ponerle a la palabra, porque no hay necesidad de ponerle, porque ya la palabra está completa, ¿ves? Y no tenemos que quitarle tampoco, ¿ves? Porque la palabra es luz y la palabra
aunque querramos esconderla de una o de otra forma, la palabra va a alumbrar porque es luz, gente. La palabra brilla, la palabra es el foco que nos enseña, ¿ves? Entonces, por eso tenemos que venir a la palabra, y la palabra tiene un nombre, ¿verdad? Entonces, y ese nombre que tiene la palabra es Jesús. Jesús, ¿ves? Entonces, realmente la palabra nos enseña. Por eso tenemos que escudriñar las escrituras. Por eso tenemos que leer la palabra, ¿ves? Y pedirle a Dios en el nombre poderoso de Jesús que sea el Espíritu Santo con nosotros, ayudándonos a entender y a comprender la palabra, porque Él es el único que nos puede alumbrar. Él es el único que nos puede ayudar para poder discernir la palabra de Dios. ¿Ves? Y entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? En primera de Juan 2:1 dice la palabra de Dios, y ahí encontramos 2:1, dice la palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Ves? Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno dice verdad, hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Ves? Entonces, el apóstol San Juan, ¿verdad? Decía, ¿verdad? Hijitos, ¿verdad? Estas cosas estas cosas os escribo, ¿ves? Para que no pequéis, ¿ves? Para que no pequéis, porque Dios desea que el ser humano creado por Él, seamos útiles para toda buena obra. Bendito y alabado sea el Señor. Pero dice la palabra de Dios que si pecamos, ¿verdad? Que si infringimos la palabra de Dios, si entramos a rebeldía, si entramos a desobediencia y reconocemos, ¿verdad? Reconocemos que tenemos un Dios, tenemos un Padre, tenemos un Señor que ha dado su vida por nosotros, y tenemos al Espíritu Santo que nos está ayudando para que podamos entender y comprender y podamos acercarnos con toda la confianza a nuestro Dios Todopoderoso. Que creamos, gente, que creamos, que tengamos fe, porque la fe es la certeza que estamos, tenemos certezas. La fe es la confianza, tenemos confianza. La fe es la convicción, o sea, que estamos convencidos de que Dios es nuestro Padre Celestial, que Jesús es nuestro abogado y que el Espíritu Santo, Él está aquí ayudándonos para que nosotros podamos acercarnos a nuestro abogado. ¿Ves? Porque Él es el que está intercediendo por nosotros. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios, si pecan, dice, tienen un abogado que nos defiende, y ese abogado se llama Jesús. Dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad? Dice, ¿verdad? De que tenemos para con el Padre, con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la porción por nuestros pecados, dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Ves? Todo el mundo. Jesús está para todo aquel que quiera acercarse a Él. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Ahora, encontramos también otra lectura, ¿verdad? La palabra es el foco, gente. La palabra es el foco que nos alumbra, el camino donde vamos a caminar.
Es por lo tanto, ¿verdad? No, nos enseña la palabra en Hebreos 12, Hebreos 12, 24. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice Hebreos 12, 24. Dice, desde el 23, ¿verdad? Dice, a la congregación de los primogénitos. ¿Ves? Entonces, el apóstol Pablo está hablando a la congregación, ¿verdad? O sea, a la iglesia, primeramente, de los primogénitos, dice, ¿verdad? Que están inscritos en el libro de la vida, aquellos que ya vinieron a Jesucristo. Cuando venimos a Jesucristo, entonces venimos, ¿verdad? Reconocemos que Jesús es nuestro Salvador. Reconocemos que Jesús murió y derramó su sangre por nosotros para cubrir, para cubrir nuestros pecados, limpiarnos con su sangre, ¿ves? Entonces, desde ese momento que aceptamos a Cristo, le decimos al Señor, a nuestro Padre Celestial: Padre, inscríbenos en el libro de la vida, en el nombre poderoso de Jesús y el poder de tu Santo Espíritu, ¿ves? Entonces, dice la palabra de Dios, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez. Dios es el juez. Recordemos, gente, que cuando infringimos la ley, ¿verdad? Cuando desobedecemos a los los stops que ponen en las calles, a los alto, detente, no sigas haciendo lo que estás haciendo. Entonces, ¿verdad? Somos llevados a los tribunales, gente. Y cuando somos llevados a los tribunales, vamos delante del juez, ¿ves? Y necesitamos un abogado. Necesitamos alguien que esté intercediendo y que esté de testigo, ¿ves? Y entonces, nuestro abogado se llama Jesús, ¿ves? Como dice en Primera de Juan 2:1, ¿ves? Tenemos un abogado que nos defiende. Y entonces en Hebreos 12:23 dice, ¿verdad? Dice, a Dios el juez de todos, Él es el juez. Vamos a ir delante del juez, ¿ves? Entonces dice, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿ves? A los espíritus de los justos hechos perfectos, o sea, aquellos espíritus que ya partieron, ¿ves? Ya no están en este mundo, pero se fueron con Cristo. Bendito y alabado sea. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, miramos que dice en el 24, a Jesús el mediador. ¿Quién es el que está, gente, de mediador? ¿Quién es el que está ante el Padre como abogado que nos defiende? Es Jesús. Él está mediando. Él está diciéndole al Padre: Padre, yo di mi sangre por esa persona. Yo di mi sangre por Juana, por Isabel, por Rosa, por María, por Juan. Yo di mi sangre por Jorge. Yo di mi sangre por Roberto. Yo di mi sangre. Él está ahí intercediendo por nosotros, gente. Es el único. La palabra de Dios no necesita luz. Por más que tú le pongas lámpara, por más que tú le pongas una lupa, la palabra de Dios es clara. La palabra de Dios, nadie está intercediendo por ti, sino que todos los que hemos recibido a Cristo, lo que hacemos es orar y suplicar por las almas, ¿ves? Para que vengan a Jesucristo. Pero cuando ya partimos de este mundo, gente,
Ya no hay nada que hacer, ¿ves? Porque si aceptaste a Cristo, vas a tener un abogado que te defienda, porque vas a estar inscrito en el libro de la vida. Pero si no aceptaste a Cristo, no vas a estar inscrito en el libro de la vida y no vas a tener a nadie quien te defienda, ¿ves? Entonces dice la palabra de Dios, a Jesús el mediador. Él es el único que está mediando. Aquí en la Biblia, el centro desde el principio hasta el fin es Jesús. Él es el corazón. Él es el corazón que bombea. Él es el corazón que nos da sangre. Porque un cuerpo sin sangre no vive. Un cuerpo sin corazón no tiene vida. ¿Ves? Y Jesús es la vida. Es la verdad. Jesús es el camino. ¿Ves? La palabra de Dios está clara, completamente clara. Entonces dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto, ¿verdad? Y a la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Santo es el Señor. Tenemos un abogado, gente, que nos defiende. Ahora, miremos Hebreos 12:2. También encontramos en Hebreos 12:2 y la palabra de Dios, gente, nos enseña y nos dice, ¿verdad? De que Él es el autor. Él es el autor, gente. Él es el autor de la Biblia. Él es el autor de la palabra. Él es el autor de la vida. Él es el autor. No necesitamos otro autor. Bueno, dice 12:2. Nos manda la palabra y nos dice, puestos los ojos en Jesús, que nuestros ojos estén puestos en Jesús. No dice que nuestros ojos estén puestos en Pedro, en Pablo, en María, en Isabel, en Juana. No dice la palabra de Dios, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Quién fue el que sufrió todas las penalidades? ¿Quién fue? Jesús. Él fue el que recibió los azotes, Él fue el que recibió la persecución, Él fue el que recibió los clavos, Él fue el que recibió aquella espada que le hirieron el costado. Él fue el que recibió la corona. Él fue el que vino para darnos vida, gente. Dice que Él es el autor. Él es el autor y consumador. Él fue el que vino y Él fue el que dijo en la cruz, Padre, consumado es. O sea, Padre, he cumplido tu voluntad, he cumplido tu palabra, he cumplido. ¿Ves? Entonces ya todo, ¿verdad? Ya todo lo hizo Jesús por nosotros, por amor, se entregó el Salvador. Bendito y alabado sea. Por eso dice, puestos los ojos, nuestros ojos, gente, tienen que estar puestos en Jesús, porque Él es el autor, Él es el consumador de la fe, de la fe. Entonces nosotros tenemos que venir a Él por fe, gente, por fe. Porque por gracia somos salvos, dice la palabra. No somos salvos por obra, no somos salvos por lo que tú vayas a hacer, sino que somos salvos por su infinito amor, por su gracia, por su misericordia, por su bondad, por su piedad. Somos salvos. Bendito y alabado sea. Él es el autor. Él es el autor de la salvación. ¿Ves? No hay otro, gente. Tú no debes de poner tu mirada
en ningún ser humano. No debes de poner tu mirada en ninguna imagen hecha de manos de hombre, imágenes de yeso, de barro, de oro, de imágenes de lata, de cualquier cosa que el hombre hace. No, tus ojos tienen que estar puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de la salvación. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Además, también dice la palabra en Hechos, en Hebreos 10:10. Hebreo es rico en la palabra de Dios. Hebreos, bueno, toda la palabra, ¿verdad? Es grande y es poderosa. Entonces, dice la palabra de Dios, Hebreos 10:10 dice, en esa voluntad, ¿verdad? Entonces, dice, ¿verdad? Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Ves? Entonces, somos santificados, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por medio del cuerpo de Jesucristo, porque Jesucristo entregó su cuerpo. Jesucristo lo entregó para que lo azotaran, para que lo escupieran, para que le dijeran tantas cosas ociosas. ¿Ves? Y entonces vemos que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y esa fue la voluntad, ¿verdad? Entonces Él cumplió la voluntad de su Padre. Él cumplió, ¿verdad? Su voluntad también. Y somos, dice, santificados, gente. Somos santificados. Somos santos. Cuando venimos a Jesús, somos santos, lavados con la sangre del Cordero, lavados con esa sangre bendita y poderosa, no con sangre de animal, no con sangre de ningún ser humano lleno de pecado, sino que una sangre bendita, sangre poderosa, sangre que limpia, sangre que cambia, sangre que transforma. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que somos santificados mediante la ofrenda. ¿Ves? Antes se hacía una ofrenda de animal. ¿Para qué? Para limpiar los pecados, ya, pero a cada ratito la gente pecaba y a cada momento se mataba un animalito, ¿ves? Pero Jesús entregó su cuerpo, dice, para santificarnos, ¿ves? Y esto es una ofrenda, dice, única. No es a cada momento, a cada segundo, sino que es una ofrenda única. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y entonces también tenemos en Hebreos 9:28, ¿verdad? Entonces, Hebreos 9:28 dice la palabra de Dios. Escucha, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez. A Cristo no se va a estar crucificando a cada momento, a cada segundo. ¿Ves? No lo vas a estar llevando a las calles, ahí esa estampa que la gente lleva en las calles a sacrificarlo y a cada rato. Entonces dice, así que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, de que Jesucristo es nuestro abogado. Jesucristo es el autor. Jesucristo, ¿verdad?, entregó su cuerpo para santificarnos. Jesucristo, Cristo fue ofrecido una sola vez, dice, ¿verdad? Para
llevar, dice, los pecados. ¿Ves? Él tomó todos esos pecados. ¿Ves? Y fue clavado en esa cruz. En esa cruz, ¿por qué? Por nosotros, gente, por todos los pecados nuestros. Él fue llevado a esa cruz. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Ves? Así es de que dice la palabra de Dios. También dice en Hebreos 2:10, dice que por él subsisten todas las cosas. 2:10, Hebreos 2:10, bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. ¿Ves? Entonces dice, primero dice, ¿verdad? Dice, por cuyas causas son todas las cosas son por él. Y por quien dice todas las cosas, todo, ¿verdad? Subsistimos, tenemos vida por él, gente, por él. Él nos ofrece vida y vida en abundancia, ¿ves? Y entonces dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, él va a llevar, gente, muchos hijos. Si tú quieres ser hijo de Dios, ven a Cristo para que Él te lleve a la gloria de nuestro Dios Padre. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Ves? Y entonces, y dice, ¿verdad? Perfeccionarse, ¿verdad? Esto fue, dice, perfeccionado. Fue perfeccionado por aflicciones al autor de la salvación. ¿Ves? Entonces él perfeccionó, ¿verdad? Él perfeccionó la salvación. Él perfeccionó la santidad. ¿Ves? Él perfeccionó, gente, a sus hijos. ¿Para qué? Para llevarlos a la gloria de nuestro Dios Padre. ¿Ves? Y porque Él es el autor, dice la palabra de Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Mire, en Colosenses 1:13, en Colosenses 1:13, dice, mira lo que dice la palabra de Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Jesús nos libra de la oscuridad. Jesús nos libra de las tinieblas. ¿Ves? Él no quiere que nosotros vayamos a las tinieblas donde fue lanzado el maligno, aquel que se rebeló contra Dios, aquel que se trajo la tercera parte de los ángeles, aquel que quiere ser igual a Dios. ¿Ves? Y aquel que dijo, subiré allá en las alturas y seré igual a Dios, al diablo, a Satanás, al mentiroso. ¿Ves? Entonces dice la palabra de Dios que Jesús nos libra de las tinieblas, gente, de la oscuridad, de las perturbaciones. Jesús nos libra de la mentira. Hoy en estos tiempos hay tanta mentira circulando en el mundo entero, haciéndole, bueno, tantas cosas, gente, que la gente se cree que es un animal, que la gente se cree que es un árbol, que la gente se cree, y para qué decir más cosas, ya imagínate tú tantas cosas. ¿Ves? Entonces vemos que la palabra de Dios nos enseña y nos dice, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado, Él nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Nos ha trasladado. ¿En quién tenemos? Dice redención.
por su sangre el perdón de pecado. Dios Padre, gente, nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Jesús dijo en Juan 14:1 en adelante, dice: no se turbe vuestros corazones, crean en Dios y crean también en mí, dijo Jesús, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay muchas habitaciones, hay mucho lugar. Y donde yo esté, dijo Jesús, ustedes también van a estar. No solamente los discípulos, porque Jesús le dijo a los discípulos: vayan, enséñenle a la gente todo lo que yo les he enseñado. La palabra de Dios es para todo aquel que en Él crea y no se pierda, sino que tenga, dice, vida eterna. Gente, la palabra de Dios, gente, es para bien, no es para mal. Es para que abra tus ojos, tu entendimiento. Es para que abra tu corazón. Ven a Jesucristo, gente. Ven a Jesucristo ahorita que tienes la oportunidad, ahorita que tienes vida. Porque cuando salgas de este mundo y no aceptaste a Cristo como tu Salvador, no vas a tener a nadie quien te defienda. No vas a tener un abogado que te defienda. No vas a tener a ningún mediador. No vas a tener a ningún testigo. ¿Ves? Porque el testigo, el que va a testiguar por nosotros, se llama el Espíritu Santo. Él va a decir: sí, Él es hijo de Jesucristo, porque yo lo iluminé para que mirara a Cristo, el autor y el consumador de la salvación. Bendito y alabado sea nuestro Dios. La palabra de Dios, gente, dice en Efesios 2:13. Dice Efesios 2:13. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Gloria a Dios, aleluya. Santo es nuestro Señor. Dice, mira, dice Efesios 2:13, dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, mira, estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Ves? En otro tiempo, dice la palabra, ¿verdad? Ustedes estaban lejos, aquel pueblo asentado en tiniebla. Luz le resplandeció, porque Dios, gente, Dios tuvo misericordia de nosotros. Aprovechemos esa misericordia, gente. Aprovechemos esa gracia que Dios ha derramado por nosotros por medio de su Hijo amado, gente. ¿Ves? Y entonces dice, ¿verdad? Pero ahora en Cristo Jesús, en Cristo Jesús, es en Cristo Jesús. Dice, ¿verdad? Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Jesucristo. Jesucristo es el mediador, gente, entre el Padre. Jesucristo es el que está mediando. Por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros podemos acercarnos al Padre. Podemos acercarnos con toda la confianza. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y en el 14 dice, ¿verdad? Porque Él es nuestra paz. Él nos da paz, gente. Cuando venimos a Jesucristo, nos llena de paz, nos llena de alivio, nos llena de confianza, gente. Estamos convencidos de que Él es nuestro Salvador. Y entonces dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, dice, hizo uno, derribando, dice, la pared intermedia de separación. ¿Ves? Derribó la pared, dice, ¿verdad? Derribó la pared. Dice la palabra de Dios, gente. Cuando a Jesús le metieron aquella lanza por su costado, dice la palabra de Dios que el velo se rompió. Y ahora, gente, nos tenemos que acercar a Jesús, a Dios, con toda la confianza, gente, con toda la confianza, acercarnos a Él. Bendito y alabado sea nuestro Señor.
Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, aleluya. Entonces ahora no necesitamos gente, ¿verdad? Ya como antes, que se necesitaba un sacerdote para que el sacerdote intercediera por nosotros, pero ahora el sacerdote verdadero se llama Jesucristo. Y entonces dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 2, 4, dice de que estamos, dice, ¿verdad?, escondidos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Ves? Entonces vemos, gloria a Dios, aleluya, santo es nuestro Señor. Filipenses, Colosenses 2:4 dice la palabra. Dice Colosenses 3:2-4. 3:2-4 dice: poner la mirada, ¿ves? Imagínate, dice, poner la mirada, ¿verdad?, en las cosas de arriba. Que pongamos la mirada, que no pongamos la mirada ni a la derecha ni a la izquierda, ni que pongamos la mirada para atrás, sino que pongamos la mirada, dice, allá arriba, dice, ¿verdad?, no en las de la tierra, ¿ya? Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es de que nosotros sin Cristo, bueno, andamos muertos, dice la palabra, muertos en los deleites y en los pecados, ¿ya? Pero cuando venimos a Cristo, entonces estamos en Cristo, estamos escondidos en Él, estamos protegidos en Él. ¿Ves? Y entonces dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces Jesucristo nos esconde en su vida. ¿Ves? O sea, hemos muertos, o sea, estamos muertos. Sin Cristo estamos muertos en el pecado, en los deleites. Pero cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios, bueno, que tenemos vida, ¿verdad? Y entonces, y estamos, dice, escondidos con Cristo. Con Cristo, estamos escondidos con Cristo, ¿ves? Porque la palabra de Dios, gente, nos enseña, ¿verdad?, que aquel, dice, aquel que no deje todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, ¿ves? Entonces dice, no es digno, ¿ves? Entonces tenemos que morir, hacer morir todo lo terrenal, ¿ves? Hacer morir todo aquellas cosas que nos gusta y que nos ha separado de Dios, ¿ves? Entonces tenemos que hacerlo morir, ¿verdad? ¿Para qué? Para tener vida, gente, para tener vida y escondernos en Cristo. En nadie más podemos escondernos, solamente en Cristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad? Y dice en Colosenses 1:14, dice la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya, santo es el Señor. 1:14 dice, en quien tenemos redención, ¿verdad?, por su sangre el perdón de pecados. ¿Ves? Entonces tenemos redención, o sea, somos redimidos. Jesús nos ha redimido, Jesús nos ha limpiado, ¿verdad? Dice, por su sangre, dice la palabra de Dios, es nuestro abogado, Él nos ha limpiado, bueno, Él ha entregado su cuerpo por nosotros, somos santificados en Él, subsistimos por medio de Él, bendito y alabado sea nuestro Dios. Y la palabra de Dios también nos enseña, ¿verdad?, en Efesios 1:7, gloria a Dios, aleluya. Efesios 1:7, santo es nuestro Señor. Entonces dice, ¿verdad?,
en quien tenemos redención también, ¿verdad? Lo dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Él es rico, Él es rico, Él es abundante en amor. ¿Ves? Entonces Él nos ha cubierto con su sangre, con la riqueza de su amor, de su gloria. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y así, ya el último, gente, ¿verdad? Romanos 10:13. Gloria a Dios, aleluya. En Romanos 10:13 dice la palabra de Dios que el que invocare el nombre del Señor, dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que Él es nuestro abogado, gente. Y tenemos que tener un buen abogado, gente. Un buen abogado ante el juez, que es nuestro Padre Celestial, y el único abogado verdadero, el único abogado que entregó su vida, su sangre, su cuerpo, es Jesucristo. Es Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que agarrarnos de Él fuerte, que nadie nos aparte de Él, porque en Él subsistimos, gente. En Él hay vida y vida en abundancia. Y esto, ¿verdad? No por obra, sino por gracia, por amor y por misericordia, por bondad, por piedad. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Gracias, Señor, en esta hora te doy por tu palabra bendita y poderosa. Señor, permite que la gente pueda entender, pueda comprender, Padrecito lindo, que ellos puedan escuchar tu palabra y entenderla, Señor, y se acerquen a Jesús por medio del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo, Padrecito lindo, ilumine sus mentes, sus corazones, Señor. Que el Espíritu Santo abra sus ojos, sus oídos, que quite esa telaraña, Señor, esas escamas de sus ojos, que limpie sus oídos, Padrecito lindo, con hisopo, Padre, que limpie su corazón y quite toda esa grasa, Dios, para que ellos puedan, Padrecito lindo, recibir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús y el poder de tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta hora te digo, Señor, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, nos permite, Señor, despertarnos con toda la confianza. Y como dice también el salmista, yo me acosté, dormí y me desperté porque Jehová me sustentaba. Bendito sea. Dios me les bendiga, Dios les bendiga y Dios les bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Comparta, gente, comparta la palabra.